La Casa Apostólica Puertas del Reino se complace en presentar un mensaje transformador para tu vida y la generación actual. En la voz del apóstol David Galarce. Hoy vamos a hablar de Casa Apostólica. Amén. Amén. Creo que el nombre suena como medio raro o extraño. Es una casa apostólica, ¿qué es eso? Y a los que están desde el principio, usted sabe que hemos venido trabajando un año completito, el 2012, sobre la visión de Casa Apostólica. Pero hoy quiero sumar un poco más a esto. Hechos capítulo 7. ¿Lo tiene? Si ve que su hermano no tiene una Biblia, acérquese, y si no, le pido a los hermanos del proyector que puedan proyectar la palabra. El versículo 44. ¿Estamos? Amén. Arrancamos. Dice así: tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como lo había ordenado Dios, cuando le dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. ¿Cuántos pueden decir amén a la palabra de Dios? Amén. Aleluya. Diga conmigo: existe un modelo. Aleluya. Mírelo a su hermano, dígale: existe un modelo. Aleluya. Escuche lo que dice la voz apostólica en este pasaje. Cuando Dios le habló a Moisés de que tenía que edificar un tabernáculo, le habló también de que el tabernáculo no lo podía edificar como a él se le antojase. No lo podía edificar como él tuviera buenas intenciones o buenas ideas de edificar una casa para Dios. Él tenía que edificar de acuerdo a un modelo divino. La casa del Señor no la podemos edificar de acuerdo a nuestras doctrinas heredadas de nuestros antepasados, simplemente porque nos gusta recibir y seguir funcionando en lo mismo y no pensar en lo que hacemos. No preguntar por qué esto es así, por qué funciona así, por qué lo hacemos de esta manera. Por eso es que Dios trae sobre las personas un tiempo de preguntas y de información, un tiempo de revelación, un tiempo donde la misma palabra te va a fundamentar. La palabra de Dios te va a poner un fundamento tan firme que no te va a quedar dudas de lo que estás creyendo. Para que sepas que lo que estás creyendo no es el invento de una persona, no es el invento de un hombre, no es parte de lo pseudo que se denuncia tanto en este tiempo, que no es parte de lo falso, que no es parte de lo mentiroso, sino que está escrito en la palabra. La palabra de Dios es el fundamento que abre nuestros ojos y nos enseña lo que es verdadero. Por eso Moisés levantó una casa al Señor, y esa casa congregacional que levantó Moisés para congregar alrededor de 4 millones de judíos, 4 millones de personas hebreas, 4 millones de gente que consideraban ser el pueblo de Dios, el pueblo elegido por Dios. El hombre necesitó levantar una casa que fue un templo para que Dios se manifieste al pueblo allí. Esa casa que edificó Moisés era una casa que tenía un modelo. Era una casa que Dios había diseñado. El modelo de la casa que edificó Moisés no era un modelo que Moisés lo recibió por la sabiduría que tenía, o el intelecto que tenía, o la manera que él quería de hacer las cosas, sino que lo recibió del cielo. El modelo de la casa de Dios está en el corazón de Dios. Por eso es que a medida que usted conoce el corazón de Dios, usted sabe qué es lo que Dios quiere que haya en su casa, cómo Dios quiere conducir su casa. Nosotros sabemos que somos casas de Dios. Amén. Que este lugar es un lugar congregacional, pero que todos juntos estamos edificando una casa para Dios. Que, como dice el apóstol Pedro, somos piedras vivas para edificar una morada para Dios en el Espíritu.
Y ese pasaje no es un pasaje inocente. Ese pasaje te está diciendo, tenés que unificarte, tenés que unirte, porque sos una piedra que unido a otra piedra con vida, piedras vivas, van a edificar una morada para Dios. En una ciudad, una casa apostólica es una casa espiritual que se edifica para que Dios habite. Por eso es que usted va a encontrar muchos lugares que están siendo edificados por doctrinas que son humanas, que son institucionales, que son congregacionales, que son heredadas de muchos años antes, y que en el cual usted no va a encontrar vida. Usted no va a encontrar el movimiento de Dios, no va a encontrar la palabra rema, la palabra profética, el mensaje que edifica tu espíritu. No va a encontrar manifestaciones de Dios, porque Dios tiene un modelo para los que van a edificar su casa. Y si no edificamos de acuerdo al modelo, Dios no tiene ningún tipo de compromiso con nosotros para manifestarse en medio de nuestras reuniones. Dios no tiene ningún tipo de obligación de manifestarse en medio de nuestras casas denominacionales, congregacionales, tenga el prestigio que tenga en Argentina. Dios no tiene ninguna obligación de manifestarse cuando no edificamos de acuerdo al modelo que Él estableció desde el principio. Necesariamente un padre espiritual en cualquier lugar, un padre que va a congregar gente, tiene que tener claro el modelo de Dios. El modelo de Dios es el reino. El modelo, el centro del mensaje de Jesucristo no fue la salvación, fue el reino. La salvación fue parte de que Cristo vino a vivir y a morir y a resucitar en la tierra. Eso te provocó salvación. Pero el mensaje central de Jesucristo es su reino, el reino de su Padre establecido en la tierra. Ese es el mensaje central de toda la historia. El modelo de Dios en una casa congregacional es el reino. Es el gobierno de Dios en la tierra, el gobierno de Dios sobre las familias, sobre la gente, el gobierno de Dios sobre las situaciones. Una casa apostólica necesariamente tiene que tener gobierno de Dios. ¿Cómo hizo Moisés para acordarse de cada una de las medidas, de las pieles de tejón, de las pieles de delfín para el techo, de la madera de acacia, de los querubines, de cada medida de los postes del templo, de cada puerta, de la tela, de los colores, de las cabras y de tantas cosas que Dios le demanda medida por medida a Moisés, diciéndole: así quiero que hagas el tabernáculo, los utensilios del tabernáculo, la mesa, los panes y todo lo que usted ya sabe. ¿Cómo se acordará el hombre? O tenía una memoria impresionante, o únicamente había recibido el modelo en su espíritu. Cuando un hombre recibe el modelo en su espíritu, mi hermano, el hombre se va a conducir únicamente por lo que Dios le habló. Como Moisés estuvo 40 días allí en el monte, Dios le impregnó su espíritu del modelo de la casa de Dios. Cuando Moisés baja del monte, Moisés ya tenía incorporado en su espíritu el modelo. Entonces Dios le dice: como vistes, como lo que te mostré en el monte, como lo que estuviste mirando, quiero que vayas al pueblo ahora y que edifiques la casa donde yo voy a manifestarme. Mire cómo el escritor de los Hebreos aclara bien esto. Hay un apóstol que se llama Jesucristo. Él es el apóstol y es el sumo sacerdote. Pero este apóstol llamado Jesucristo edifica una casa que, dice el escritor de los Hebreos, es una casa mejor que la casa que ya estaba edificada de Moisés. Y la casa de Moisés fue de acuerdo al modelo de Dios. Ahora la casa de Cristo también fue de acuerdo al modelo de Dios. Solo que hay allí un pacto nuevo con los hombres. Hay una casa nueva que es una casa apostólica, por causa de que el que está haciendo y edificando esa casa es un apóstol llamado Jesucristo. Este apóstol llamado Jesucristo edifica una casa mejor que la casa que estaba edificada. Es decir, que toma la casa de Moisés y la comienza a mejorar.
toma la casa que había pervertido el diseño original. Porque el hombre con sus pecados pervirtió el diseño, el modelo original. Entonces este Cristo viene y toma ese modelo que estaba pervertido por el hombre, por el pecado, y comienza a edificar ahora una casa nueva. Y esa casa nueva que comienza a edificar, dice Hebreos, somos nosotros.